Las 10 de la mañana vamos a entrar en el análisis de los grandes titulares que nos rodean con la ayuda de Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días, intensos y revolucionarios, sobre todo mirando lo que está pasando en el campo, mientras los políticos están intentando, ¿no?, hacerse y recomprar a los agricultores y ganaderos en medio de la propaganda que les va enfrentando, que les demoniza. ¿Cuál es exactamente esa naturaleza que va dentro de estas revueltas y de esos discursos, de esas ayudas? Hablamos ya el lunes, ¿verdad? Recuerdas, y ya anticipamos un poco lo que iba a ocurrir. Hay que tener mucho cuidado porque los burócratas han puesto en marcha una campaña de propaganda para que la sociedad demonice a los agricultores y ganaderos. La estrategia es, por un lado, entregarles dinero, prometerles subvenciones. Ayer lo vimos en el Consejo de Ministros. Y la otra gran estrategia es que la propia sociedad rechace a agricultores y ganaderos. Cuando no se dan cuenta, nuestros queridos llamados burócratas, ¿verdad?, que es una protesta en general de toda la sociedad, ¿no? Por fin ha salido en masa este sector, el sector primario, no a pedir dinero y subvenciones, como dicen la mayoría de los altavoces políticos de los principales partidos, sino una derogación de todas las regulaciones e iniciativas de ingeniería social enmarcadas en lo que se conoce como la Agenda 2030. Es una especie de enmienda a la totalidad a todo lo que tiene que ver con estas regulaciones y que en el caso de la agricultura pues tiene dos marcos regulatorios completamente criminales. Una, la denominada Ley de Restauración de la Naturaleza, de la que hemos hablado ya mucho aquí, y luego otra, pues el Pacto Verde Europeo, que de verde no tiene nada y que supone un ataque no solo al campo, sino a los ciudadanos europeos, a las industrias y especialmente a las pequeñas y medianas explotaciones, y que se usa para politizar y simplificar el debate, enumerando a los eurodiputados a favor o en contra de la naturaleza, llegando incluso a decir que los trabajadores del campo atacan la biodiversidad y los ecosistemas, mientras al mismo tiempo se protege a grandes conglomerados que sacan tajada, ayudados por unos fondos de inversión que han visto que es ahí donde está el negocio y son los que verdaderamente están explotando las tierras con sus macrogranjas, con sus cultivos de regadío en zonas de estrés hídrico, regados, eso sí, no por el dinero solo o no por la lluvia, sino por el dinero europeo Next Gen, ¿no? Entonces, ahora mismo que todo este escenario está sobre la mesa, pues ya vemos a terminales determinados. Ya hablábamos el lunes de las agencias de verificación, ahora directamente Radio Televisión Española dice que estos señores son esbirros de Putin y que pertenecen a grupos de extrema derecha. Y esto, bueno, pues es una campaña de propaganda, como digo, tremenda. Ya todo el que se oponga a cualquier política gubernamental es calificado de prorruso y de fascista, mientras los grandes sindicatos de clase, subvencionados hasta la médula, pues rechazan estas movilizaciones. Hemos visto en las últimas horas, ¿no?, unas declaraciones infames del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que dice que los agricultores y ganaderos son malos porque son empresarios del campo. Estaría bien que sus afiliados, al menos los que quedan al corriente de pago, que habría que saber cuántos son, nos digan si comparten esta visión del dirigente de este sindicato que cada vez es más amarillo. Y yo les rogaría que, ya que intentan dar ejemplo, pues que aporten y que vivan exclusivamente el dinero de sus socios, en lugar de ser los palmeros de los fabricantes de la horca con la que se está ejecutando al campo español. Veremos si la sociedad española traga con esta propaganda. Yo creo que no, yo creo que se ha roto algo y, como digo, es una enmienda a la totalidad, y esperemos que, más allá de las movilizaciones y de los problemas que pueda haber en el transporte, en el empleo, durante estos días, pues realmente los políticos se den cuenta de que nos tienen a la sociedad civil delante, Eva. Mirando a otros asuntos, entrando más de lleno en lo que es las reglas de juego de las élites, ¿no? Lo que ha sido las presiones que hemos visto entre los socios europeos a Hungría, que se desmarcaba del discurso general y que afectaba ese camino hacia la Europa de Next Generation. Esa presión, ese chantaje, ¿cómo juzga, cómo pone lo que es esa defensa a ultranza de la soberanía, esa mentira o no mentira? Yo creo que este es el hecho más grave, más escandaloso en lo que llevamos de año, y fíjate que hemos contado cosas en lo que llevamos de año, pero es tremendo que el aviso navegante sea el siguiente: el que se oponga a los designios de la OTAN, no a los designios de la Comisión Europea, van de la mano ahora, pero puede haber un momento en el que no vayan de la mano, se queda sin fondos Next Gen, a los que tiene derecho, no solo por los Next Gen, sino también los fondos de cohesión, los fondos de desarrollo, en los que pues está fundamentado lo que es la Unión Europea. El reportaje que publicó Financial Times, hablando de chantaje económico, de cómo los supuestos planes confidenciales de la Unión Europea eran reales, que había un documento para sabotear la economía de Hungría, si su primer ministro, Víctor Orbán, vetaba las ayudas a Ucrania en la cumbre comunitaria, es un acto criminal. Es un acto criminal contra un Estado miembro. Hay un documento publicado, insisto, por Financial Times, que establecía estrategias para hacer colapsar la economía de Hungría,
provocar la huida de los inversores, que es un atentado económico contra un Estado miembro, hundiendo el Producto Interior Bruto y creando desempleo masivo. Esta es la Europa Next Gen que comenzó a diseñarse después de las restricciones covidianas. En aquel momento la alianza franco-alemana pues llega a un acuerdo, se reúnen Macron y Merkel al inicio de la crisis covidiana, sientan la base del programa Next Generation, nos decían que con gasto público se iba a solventar buena parte de los problemas económicos de las restricciones, de los confinamientos, se saca del cajón una iniciativa que llevaba ya años en la agenda y que pretendía aprovechar el desastre económico provocado por estos confinamientos para que la eurozona tuviera una política fiscal propia. Una vez que la monetaria ya está en manos del Banco Central Europeo, hacía falta quitar la política fiscal a los estados nacionales. Este plan estaba estructurado en dos fases. La primera de ellas es pública, la que hemos vivido, la referente a los programas de rescate, ayuda a los países, fondos Next Gen, los PERTES, todo este tipo de dinero. Y luego hay una parte oculta, al menos de la que no se habla, que es, y hay que decirlo claramente, la creación de un nuevo sistema de gobernanza que acabe con los estados-nación. Entonces, ¿esto cómo se hace? Mediante la deuda. La deuda es la mejor forma de acabar con la soberanía de los países y eso se ha llevado a cabo una vez que acabó la pandemia o la amenaza pandémica con el cambio climático y la amenaza rusa, ¿no? Como contamos aquí también todos los días. ¿Cuál es el problema real? Que estos fondos pueden ser muy importantes para países pequeños que tienen capacidad de veto. Entonces, Ursula von der Leyen y el resto de la Comisión Europea quieren sacar a medio plazo una reforma para acabar con la necesidad de que todos los acuerdos sean unánimes para evitar precisamente que haya estados o que haya gobernantes que no pasen por el aro, es decir, una iniciativa completamente antidemocrática. Ya hasta entonces se utiliza el dinero. A Hungría se le congelaron casi 31.000 millones de euros, que para la economía húngara, pues evidentemente es una cantidad estratosférica, y los grandes lo que hacen es seguir endeudándose en los mercados, mientras que el Banco Central Europeo respalda con sus compras de deuda. Esto implica que de facto no haya soberanía económica en los estados de la Unión Europea y bueno, pues el problema al final es que vamos a emitir unos eurobonos, el avalista de estos eurobonos que respaldan económicamente este proyecto, el proyecto original era Alemania, Alemania que ha perdido toda su potencia económica, esta mañana acaban de salir datos, se acaba de mencionar, la producción industrial alemana cae más que en la crisis de 2008. ¿Por qué? Porque ha dado la espalda a su aliado energético para cambiarlo por otro, que no solo le vende el gas un 40% más caro, sino que ahora dice que no le va a seguir vendiendo por motivos medioambientales, ¿no? Con esa iniciativa de la Casa Blanca de reducir las exportaciones de gas natural licuado. Y mientras tanto, las empresas europeas pues se ven obligadas o a irse a China o a irse a Estados Unidos, donde las reciben con los brazos abiertos y la chequera del tesoro en la mano. Es fundamental que entendamos todo este proceso porque si no, no comprenderemos por qué los otros gobernantes toman las decisiones que toman y que van en contra de los propios intereses de los ciudadanos europeos, Eva. Acabas de decir además que era un tema importante, sobre todo lo que ha sido las reglas de juego. Le decías, Alemania pierde potencia económica por ese corte, ¿no?, con Rusia tras la invasión en Rusia, y ahora Rusia ofrece dar lo que Estados Unidos, por motivos verdes, como dices, quiere cortar los envíos de gas natural licuado, y ahora el Kremlin dice, vale, entregamos gas por tubo, ¿no?, a Europa a través de Ucrania, mientras Estados Unidos da marcha atrás. ¿Cómo casa y qué está pasando? Esto es una noticia también que pocos conocen, porque muestra hasta qué punto el relato sobre la dependencia europea del gas ruso es incómodo para el statu quo, ¿no? El gobierno de Rusia acaba de anunciar públicamente que está dispuesto a negociar con Europa para que el gas que sigue llegando al viejo continente por los gasoductos que pasan por Ucrania, porque sigue llegando, y cuyo contrato termina este año, pueda renovarse por otro lustro. Entonces habrá gente que está alucinando ahora mismo diciendo, ¿pero qué me estás contando, Lorenzo? Pero el gas ruso no llegaba, había dejado de llegar a Europa, no llegaba solo gas natural licuado, no llega por ducto. No llega el que iba a ir por el Nord Stream 2, evidentemente, que sufrió el atentado y que hay que recordar que este gasoducto no pasaba por Ucrania, iba por el Báltico directamente de Rusia a Alemania. Y ahora, bueno, pues lo que dice el viceprimer ministro encargado de la industria energética, Alexander Novak, insisto, es una declaración pública, ha dicho, señores, nosotros estamos dispuestos a iniciar conversaciones sobre el tránsito de gas después de 2024, pero tiene que venir alguien a solicitárnoslo, porque hasta ahora nadie nos lo ha solicitado. Entonces, si hay voluntad por parte europea, estamos dispuestos a discutir estas cuestiones. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea no puede encontrar inmediatamente alternativas a los flujos de gas ruso, sobre todo a países que están recibiendo por ducto. Eslovaquia y Austria serían los más perjudicados, porque Alemania está construyendo centrales de regasificación. Bueno, y luego, además, Alemania está subvencionando las centrales de ciclo combinado, que son las que queman gas para producir electricidad. Pero sin ese gas que llega por Ucrania, Eslovaquia y Austria se quedan sin gas. Entonces lo que está diciendo Rusia es, oiga, sí, yo les sigo dando el gas, pero que venga alguien aquí a pedírmelo, ¿no? En un movimiento también geopolítico importante. Ucrania ha dicho que ellos
no van a decir nada y que si alguien quiere negociar, que tendrán que ser los eslovacos y los austríacos, que son los que tienen ahora la pelota en su tejado. Y al mismo tiempo, Europa compra gas natural licuado, el que viene por buques, no solo de Estados Unidos, sino también de Rusia. De hecho, las compras de 2023 han sido prácticamente las mismas que las de 2022 y récord histórico en compras de gas natural licuado, ¿no? Nos han contado una película y ahora pues hace falta ir modificando el relato. Veremos lo que hace Europa, porque Rusia en este caso tiene la sartén por el mango y también pues lo que le dice a la sociedad es, oigan, nosotros si hubiéramos querido cortar el gas, solo tendríamos que cerrar la llave, no hacía falta que voláramos un gasoducto que es nuestro, y ahora si quieren ustedes, les podemos seguir dando, pero tienen que venir a pedírnoslo. Una batalla importante, al final en la política, en la geopolítica también los gestos son relevantes, y veremos qué se hace con Austria y con Eslovaquia, porque sin el gas ruso, desde luego, están completamente muertas, Eva. Mirando a más que gestos, son palabras. En sí mismo Elon Musk, como acaba de defender un impuesto al carbono, en un momento en el que el negocio de Tesla además está en las haciendas y no en el mercado libre. Es que me hace mucha gracia, ¿no? Cuando se pone ejemplo a Elon Musk de liberalismo, ¿no? Y de emprendedor, evidentemente es un innovador, es un gran empresario. Yo diría más que es un empresario porque realmente él vive de sus relaciones con el Estado, aunque vaya por ahí con esa pinta de enfant terrible, ¿no? Del niño gamberro que realmente se opone a los designios. Tiene una empresa que se llama SpaceX, que vive del presupuesto de defensa de Estados Unidos. Es que esto es impepinable. Y luego tiene su Tesla, ¿no? Que es el coche eléctrico Agenda 2030, descarbonización net cero. Entonces, Musk ha puesto un tuit, ha publicado un tuit en su red social, en X, que dice, la única acción necesaria, la única, para resolver el problema del cambio climático es un impuesto al carbono, el famoso carbon tax. Hay mucha gente que se ha sorprendido. Esto es una idea que ya tiene más desde hace mucho tiempo. En el Foro Mundial de Innovación Energética en el año 2016 la puso sobre la mesa, yo creo que de forma más clara, y él planteaba que la forma más viable de avanzar en esta supuesta lucha contra el cambio climático es un impuesto sobre el carbono que permita a los mercados adaptarse de forma dinámica a los objetivos de emisiones, al tiempo que se estimula el crecimiento de los sectores renovables. ¿Por qué quiere que se estimule el crecimiento de los sectores renovables? Porque buena parte de su negocio está ahí, está en esa electricidad generada por medios renovables. Entonces, más allá de esta política, que él admite además que es muy difícil de implantar, sobre todo en Estados Unidos, él sabe que en Europa más o menos puede estar la sociedad civil medio engatusada, pero en Estados Unidos no, dice hay que cambiar los sistemas educativos. Y hay que cambiar los sistemas educativos para que todo el mundo se rebele contra la propaganda de la industria de los combustibles fósiles, dice él, ¿no? Mientras hace propaganda él de otros combustibles. Y así vende sus Teslas, ¿no? El mercado de derechos de emisión de CO2, que es el modelo que quiere esta gente implantarlo para los individuos, ya ha demostrado a lo que lleva. Si tú planteas desde las autoridades que hay que reducir los objetivos de emisión de CO2, estos derechos de emisión, por definición, siempre irán creciendo en precio. Por eso los fondos de inversión también han comprado, ¿no?, buena parte de esos derechos de emisión. Entonces no se trata de reducir las emisiones, sino de que pague el que emite más. Las grandes empresas que tienen más capacidad para poder pagar, porque tienen mayores beneficios, pagan esos derechos de emisión. Las pequeñas cierran. ¿Es este el modelo que queremos también para los individuos? ¿Llegará un momento en el que los individuos, y no solo las empresas, tengamos que comprar derechos de emisión por nuestra huella de carbono? Nos mandan los bancos cartitas, ¿verdad? Nos dicen, su actividad económica, su actividad vital tiene este determinado impacto. ¿Vamos a nosotros poder también comprar y vender derechos de emisión? ¿Habrá gente que se quede en su casa sin trabajar, sin andar, sin hacer ejercicio físico, sin coger un coche a cambio de venderle sus derechos de emisión a otro que pueda salir? ¿Es esa la sociedad distópica que cuando nos demos cuenta la tenemos ya delante de nuestras narices? Por lo tanto, estemos vigilantes, tengamos información, utilicemos la tecnología para lo que hay que utilizarlo, pero cuidado porque estos son lobos con piel de cordero y de verdes no tienen nada, Eva, absolutamente nada. Pues muchísimas gracias una vez más por esa lectura, por ese análisis de los grandes asuntos y de esos interlineados. Lorenzo Ramírez, periodista económico, un placer, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un abrazo, Eva. Y nosotros llegamos ya a las 10:22.